Antes de iniciar esta sesión, les ruego nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas del sismo en la Ciudad de México. Muchas gracias, les ruego nos sentemos. Hoy, martes 19 de septiembre de 2017, declaro abierta esta conferencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución cultural apolítica y confesional. Con la conferencia Fundamentos de la Mexicanidad, a cargo de nuestro invitado, el arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija. Con su venia, señor presidente. Nos acompaña esta noche en el presidium el doctor Silviano Hernández González, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Asimismo, contamos con la presencia de nuestro invitado y conferencista de esta noche, el arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija, que le rogamos lo recibamos con un caluroso aplauso. Desde la voz, el vicepresidente Samuel Gómez Luna Cortés. Si me lo permiten, el arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija es licenciado en Desarrollo Cultural y arquitecto con diversas especializaciones en ciencias sociales. Ha sido secretario de Cultura del Gobierno del Estado, director de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara, director de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Tlaquepaque, director de Actividades Culturales de la Secretaría de Cultura, director de la Fundación Iberoamericana de Cultura y Educación, Fundice. Ha sido coordinador de diplomados de arte y cultura, conferencista invitado en organismos educativos culturales de México y en el extranjero. Es coautor de libros de historia, promotor de publicaciones, centros de educación popular, congresos internacionales, seminarios, simposios, cursos de capacitación y diplomados. Asimismo, recibió la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y fue el promotor del expediente para la inscripción del mariachi en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Con ustedes el arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija. Muchísimas gracias, muy buenas noches. En primer lugar comenzaré, como ya el doctor presidente lo ha mencionado, pues manifestando la pena y el dolor por la tragedia que nuevamente se cierne sobre nuestro país, por todos cuantos están atrapados y han perdido algún familiar o sus bienes materiales, sus casas, en fin, que dediquemos esta sesión que es precisamente de reflexión sobre el ser de la mexicanidad y sobre la esencia de México, teniendo en mente el sufrimiento que muchas familias y muchos compatriotas nuestros padecen en este momento. El título de la exposición queda muy claro, el de los fundamentos de la mexicanidad, y aquí lo primero que tendríamos que hacer es saber o profundizar en una serie de elementos constitutivos que son, como el nombre lo indica, esenciales, es decir, sin los cuales no se puede dar algo. El tema, por ejemplo, de la identidad de nuestra nación o la identidad de México está pues fundamentalmente referida a aquellos elementos que nos hacen ser lo que somos y sin lo cual dejaríamos de ser o no podríamos ser, ¿sí? Pero ¿cuáles son estos elementos? Bueno, pues evidentemente la gran diferencia entre el concepto de Estado y el concepto de nación, pues para que exista un Estado es indispensable un territorio, una legislación, un gobierno, población evidentemente y una finalidad, ¿sí? Puede ser desde un Estado marxista que busque la sociedad sin clases hasta un Estado totalmente liberal que busque el dominio económico, etcétera. Entonces, para que exista un Estado se requieren de estos elementos, ¿sí? De orden político, jurídico, humano y territorial. Sin embargo, para que exista una nación, para que se dé una nación, no son indispensables algunos de estos, por ejemplo, el territorio.
Si ustedes tenemos en mente, por ejemplo, al pueblo judío, durante milenios en la diáspora o después de la diáspora, en todo el mundo y sobre todo en el mundo occidental, en Europa y después en América, vivieron como una comunidad totalmente identificada, con valores, con un conjunto de elementos que les hacían ser identificados plenamente como un pueblo, como una nación, como una comunidad, con una visión de futuro. O Polonia, si ustedes buscan en un mapa del siglo XIX a Polonia, pues sencillamente no va a aparecer. ¿Y por qué? Pues porque Polonia fue olímpicamente, como solemos decir, repartida entre los tres imperios del momento, los prusianos, los rusos y los austrohúngaros, y hasta después de la Primera Guerra Mundial se le restituye a Polonia su territorio. Entonces, ¿qué fue en el caso concreto de Polonia lo que hizo que se mantuviera, como dijo en alguna ocasión este sacerdote que fue martirizado, Popielgusko, mantenerse fiel a sí misma? Dice, Polonia se ha mantenido fiel a sí misma gracias a su cultura. Y aquí entonces es donde encontramos algunos de los elementos constitutivos de las naciones. Hay en el concepto de nación, pues quizá Renan ha sido uno de los que con mayor claridad y profundidad ha tocado el tema. Renan dice que concibe a la nación como un conjunto de hombres unidos. Este es un primer elemento, la unidad. No puede haber una nación donde no haya unidad. Imaginemos Serbia-Herzegovina hace 2 décadas o 3, era una cosa obviamente terrible, ¿no? De enfrentamientos, violaciones masivas, exterminio de poblaciones. Tiene que haber unidad para que pueda haber nación. Un conjunto de hombres unidos por el recuerdo de los hechos, la referencia al pasado, que llevaron a cabo en el pasado y la voluntad de realizarlos en el futuro. La patria, aquí se utilizan de manera indistinta, nación o patria, nación de natio, con lo que se nace, patria, patris, la referencia a los padres. En uno y otro caso, la definición etimológica de nación y de patria nos hacen referencia al pasado, a la herencia, a lo que hemos recibido. Como una comunidad de tradiciones e ideales, la nación supone la permanencia de una tradición y la voluntad de superarla. No puede quedarse una nación solamente con el concepto de la tradición y permanecer en esa tradición inamovible, estática, sin evolución. Esta tradición tiene que servir a ese conjunto de hombres que viven en unidad, a esa comunidad, para proyectarse hacia el futuro, para superarla. Es una integración humana animada por un espíritu nutrido de las mismas tradiciones y orientada hacia los mismos destinos. El mismo Renan decía, una nación es un principio espiritual resultante de las complicaciones, de las complicadas y profundas relaciones de la historia. Es una familia espiritual y no un grupo determinado por la configuración del suelo. Pues no, el hecho de haber nacido en determinada región o determinado sitio no necesariamente supone que aquello constituya una nación. Se requiere mucho más. Con el tiempo y la unidad de territorio y de gobierno, el factor histórico, el factor geográfico y el factor político, y la voluntad actual de vivir en común. Decía Renan, y esta es una frase que verdaderamente debíamos tener presente, dice, la nación es un plebiscito de todos los días. Es esta voluntad y este deseo de vivir en común orientados hacia un mismo fin. Blondel, también en una reflexión en torno al concepto de la nación, decía que cada pueblo tiene como una especie de sentimiento que debe hacer vivir en el mundo. Esa es su razón de ser. Él es su misión, es su alma, un alma mortal, alma agónica a veces por falta de acción común y alma capaz de resurrección, alma imperecedera si el pensamiento que vive es de aquellos que tocan el interés sagrado de la humanidad.
En fin, igualmente afirmó las naciones y las patrias tienen que ver con las tumbas y con las cunas. Con las tumbas porque es la referencia al pasado, a esta herencia recibida, y con las cunas porque es la proyección hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones. Y concluimos o concluye esto el concepto de nación con una frase de Víctor Andrés Belaunde. Víctor Andrés Belaunde, tío de Belaunde Terry, el que fue presidente del Perú, escribió en los años 50, más o menos, finales de los 50, principios de los 60, un libro interesantísimo que tituló Peruanidad. Unos años después, Agustín Basabe Fernández del Valle, tapatío, y un libro que, bueno, pues tuvimos la dicha de poder reeditar en Secretaría de Cultura, el de Vocación y Estilo de México, los fundamentos de la mexicanidad. El tema de ese sentido que da unidad a las naciones, decía, la diferencia entre las naciones se basa en su destino o vocación histórica. Lo fundamental en cada nación es descubrir ese destino, esa vocación histórica. No merece el nombre de nación aquella que no tiene conciencia de su vocación. Esto es verdaderamente fundamental, y no como dijera alguno, pues es un turbante, ¿no? ¿Qué es un turbante? Pues es una fundamental. No, es algo esencial, sin lo cual es muy difícil entender la esencia de una nación. No merece el nombre de nación aquella que no tiene conciencia de su vocación. Y aquí preguntémonos, evidentemente aquí esto es un areópago en el que el conocimiento, las artes, las ciencias están en permanente discusión, en permanente discusión. Bueno, aquí tenemos nosotros como mexicanos claridad en la vocación, en el destino de México. ¿Cuál es la vocación de México como nación? No es una casualidad el que estemos todos cuantos vivimos, estos 110, 12, 15 millones de seres en un territorio determinado, y que hemos recibido como herencia un conjunto de elementos, de valores, desde milenios atrás, acrisolados en el mundo prehispánico, y también de valores acrisolados en el mundo ibérico, y que nosotros seamos la resultante mestiza, barroca de esta conjunción de culturas. ¿Cuál es la vocación de México como nación? Y bueno, pues de eso se trataría de descubrir. Como ya lo mencioné, provenimos de dos grandes vertientes, ambas enormemente extraordinarias. La vertiente prehispánica, todo un mundo totalmente desconocido para los europeos, y obviamente el mundo europeo totalmente desconocido para los americanos. El continente americano, una enorme isla rodeado por todos sus costados, el Pacífico y el Atlántico, por tanto aislado del resto del mundo. No es así en el continente euroasiático, que es una sola masa continental, únicamente dividida cultural y en ocasiones políticamente, pero es una sola masa unida mediante el Mediterráneo, la mitad de la tierra. Eso significa Mediterráneo. Los primeros mapas del Mediterráneo no son como hoy lo conocemos y como es en realidad horizontal, sino vertical. Mediterráneo, la mitad de la tierra. ¿Por qué? Porque hacia la derecha, no podíamos decir en este caso el oriente, sino hacia la derecha, estaba todo el continente africano, y de la izquierda toda la masa continental euroasiática. Y tenían, mediante este mar que tiene proporciones y dimensiones humanas, podríamos decir, la posibilidad de comunicarse, y esta comunicación enriquecía lo que aportaban los fenicios, o lo que aportaban los árabes, los judíos, el mundo griego, la latinidad, los romanos, etcétera, incluso hasta el lejano oriente, con los viajes de Marco Polo, etcétera. Había una forma de poderse comunicar. Sin embargo,
José Ignacio Vasconcelos, hijo primogénito de José Vasconcelos, en su libro de Occidente Americano, dice: aquí, por la extensión misma del territorio, aquello fue en extremo difícil, ¿sí? Aun cuando se han encontrado algunos vestigios, concretamente aquí en Jalisco, en Mascota, que parecieran algunas vasijas traídas de Sudamérica, y esto seguramente por vía marítima en un viaje de cabotaje, pues es muy, muy difícil corroborarlo. Ahora, nos podremos, y creo que conviene, concentrarnos en el tema de nuestro mundo prehispánico, en lo que hoy conforma prácticamente de las costas de México, del Trópico de Cáncer hacia el Petén centroamericano, el altiplano, el sitio en donde hubo el mayor desarrollo cultural en el mundo prehispánico. No hablaremos aquí de cómo fueron dándose estas, porque ni tiempo daría, y además todo ello ha sido profusamente ya estudiado en la primaria, secundaria, preparatoria, en todos los libros de historia, el preclásico y el clásico, el posclásico y demás, sino de un conjunto de saberes, esto es lo que hoy a mí más me interesa, y de conocimientos sobre la realidad sobrenatural. ¿Qué fue lo que distingue, o qué es lo que distingue a los griegos, sobre todo, y en caso concreto y particular a Aristóteles? El saber, el conocimiento de la realidad sobre el hombre, de la realidad natural y de la realidad sobrenatural. Es decir, las ciencias físicas o exactas, las ciencias humanas y finalmente las ciencias teológicas. Bueno, ese saber o ese conocimiento de la realidad sobrenatural que aquí se dio, me parece es importantísimo, y me detendría a estudiarlo, a exponerlo en unos minutos. Lo que haré yo es, como ya lo he venido haciendo hace unos momentos, citar y prácticamente leer de manera textual a autores, a hombres que han estudiado a fondo cada uno de estos temas y que nos dan claridad y nos dan luces para la comprensión de lo mismo. El caso concreto de Nezahualcóyotl, en este libro maravilloso que escribió José Luis Martínez, en el que hace referencia permanente a todos los estudiosos de las culturas prehispánicas, Miguel León Portilla, el padre Garibay, etcétera. Bueno, y desde el pasado remoto a los mismos jesuitas, etcétera. Habla de algo que me parece fundamental, y es la antigua doctrina tolteca. Él refiere en esta biografía de Nezahualcóyotl que Iztlizóchitl, padre de Nezahualcóyotl, adoptó plenamente usos y costumbres toltecas. Esta singular voluntad de educación de los texcocanos o acolhuas, como también se les denominaba, culminó con Nezahualcóyotl. Es decir, es toda una corriente de pensamiento que en Nezahualcóyotl alcanza, diríamos, su cumbre, y es una auténtica escala de valores. Todos hemos leído en el billete de 100 pesos, ¿verdad? Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el verde del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. O sea, esta escala de valores queda reflejada, o queda en esta poesía de Nezahualcóyotl, como fruto de toda una concepción de lo que se llama el toltecayotl o la toltequidad. Todo cuanto los toltecas, en un gran esfuerzo de civilización y de cultura, lograron de perfección, de arte y de sabiduría. En la base de la concepción teológica tolteca se encuentra un doble principio creador. Fíjense, en la base de la concepción teológica tolteca se encuentra un doble principio creador, masculino y femenino a la vez, es decir, una dualidad. Y ellos veían el mundo que les rodeaba como un mundo dual.
hombre y mujer, día y noche, vida y muerte, es decir, una dualidad completa, que engendró a los dioses, al mundo y a los hombres. Está por encima de todos ellos y lo llamaron Ometeotl. Este Dios de la dualidad o Dios creador supremo habita en el sitio de los 9 cielos y va tomando diferentes aspectos al actuar en el universo según Miguel León Portilla. Es el Señor y Señora de la dualidad, Omecihuatl, Ometecutli. Es el Señor y Señora de nuestro sustento, Tonacatecutli, Tonacacihuatl. Es madre y padre de los dioses, el Dios viejo, Huehueteotl. Es al mismo tiempo el Dios del fuego, Cihuatecutli. Es espejo del día y de la noche, Tezcatlipoca. Es astro que hace lucir las cosas, es el Señor de las aguas, Tlaloc. Es la falda de jade, el Chalchihuitlicue. Es nuestra madre, nuestro padre, Intonan, Intota. Aquí, bueno, hace unas semanas, hace unos meses, una discusión en torno a la escultura de Ismael Vargas, y no me refiero a los aspectos estéticos, que son discutibles por la subjetividad misma del arte. Puede o no a mí gustarme y puede o no a ustedes gustarles. Me refiero a esta propuesta de fundir en una sola escultura dos figuras o dos personajes como son la guadalupana y precisamente la Coatlicue. Aquí, en este concepto tolteca, nuestra madre Intonan, en diminutivo Tonantzin, y Tonantzin Guadalupe fue como naturalmente aceptado durante 4.5 siglos. Ahora veremos que no es lo mismo la Tonantzin, que es una de las expresiones de Ometeotl, a la Coatlicue, que es la madre de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y cuya expresión misma, en la escultura misma que está en el Museo Nacional de Antropología, pues está con una corona de manos, de corazones y de cráneos de sacrificados. Es decir, es la diosa de la muerte, diferente totalmente a la Tonan, que es nuestra madre y creadora. Es, en una palabra, Ometeotl, que vive en el lugar de la dualidad, en el Omeyocan. Pero aquí hay algo más interesante todavía. Ometeotl tiene además los siguientes atributos existenciales, y aquí podemos hacer una referencia directa al pensamiento de Aristóteles. Es Yoali Ejecatl, ¿sí? Yoali Ejecatl, viento y noche. Evidentemente los primeros misioneros no entendían, pues es el dios del viento y dios de la noche. No, es como el viento y como la noche, Ometeotl. Es decir, es invisible e impalpable, no se puede tocar, no se puede ver, y por lo tanto es espiritual. Es Intloque Inahuaque, es el dueño del cerca y del junto, como lo propone León Portilla, o en quien está el ser de todas las cosas, conservándolas y sustentándolas, según Fray Alonso de Molina. O es aquel que tiene todo en sí, según Francisco Javier Clavijero, este intelectual jesuita mexicano extraordinario, o el que está junto a todo y junto al cual está todo, según Garibay. Es Ipalnemohuani, es aquel por quien se vive. La traducción, el concepto sería aquel por quien se vive, según Clavijero, o el dador de la vida, como lo traduce Garibay. Es Moyocoyani, el que a sí mismo se inventa, que no ha necesitado de nadie para existir, para tener ser, según León Portilla. Esto, a mí me parece, en realidad, infinitamente más importante que los vestigios físicos, culturales, materiales que pudieron haber dejado todas estas culturas. Porque esto nos remite a unos estadios de pensamiento, insisto, y guardada toda proporción, refiriéndome al pensamiento de Aristóteles, el pensamiento griego, de unos alcances verdaderamente increíbles. Es decir, ¿en qué otra cultura del mundo
lo mismo que en la griega y en esta, en el toltecayotl, se llega a estos conceptos. Concepto de la espiritualidad, universalidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Aquí están, dicho obviamente con otros términos diferentes a los aristotélicos, pero es exactamente lo mismo. Yo creo que esto es de lo más importante, de lo más trascendente que hubo en nuestro pasado histórico prehispánico. Y sin embargo, y me atrevería aquí a pedir, ¿quién de ustedes lo estudió, lo vio en la escuela? Porque seguramente como un servidor en textos como este de José Luis Martínez o de Miguel León Portilla, pero en la escuela, ¿quién de ustedes lo vio? Nadie. Es decir, hemos perdido o se ha negado la posibilidad del conocimiento de esta enorme riqueza, de esta extraordinaria riqueza, creo yo, por un tema que es el laicismo. Yo estoy absolutamente convencido de que la educación debe ser laica, pero el laicismo nos ha arrancado la posibilidad del conocimiento de esta enorme riqueza filosófica y conceptual prehispánica. Y Nezahualcóyotl, que bueno, es, insisto, el referente fundamental de la culminación, diríamos, de esta tradición cultural tolteca, en algunos de sus pensamientos dice, por ejemplo, verdaderamente, bueno, esto son referencias de Nezahualpilli, ya latinizado, escribe, verdaderamente que los dioses que yo adoro, decía Nezahualcóyotl, que son ídolos de piedra, que no hablan ni sienten, no pudieron hacer ni formar la hermosura del cielo, el sol, la luna, las estrellas, lo que hermosean y dan luz a la tierra, ni los ríos, aguas, fuentes, árboles, plantas que la hermosean, las gentes que lo poseen y todo lo creado. Algún Dios muy poderoso, oculto y no conocido, es el creador de todo el universo. Él solo es el que puede consolarme en mi aflicción y socorrerme en tan grande angustia como mi corazón siente, y a Él quiero por mi ayudador y amparo. En fin, no me voy a extender más, pero alguna de las poesías de Nezahualcóyotl, no en parte alguna puede estar la casa del inventor de sí mismo. Dios, el Señor nuestro, por todas partes es invocado, por todas partes es venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Él es quien inventa las cosas, Él es quien se inventa a sí mismo. Dios por todas partes es también venerado, se busca su gloria y su fama en la tierra. Esto llevó a Nezahualcóyotl a generar también toda una normativa de orden jurídico y político que estaba regido por estos pensamientos, y lo primero que habría que destacar es la prohibición de los sacrificios humanos en su reino, porque tengo para mí que se enoja de ello. ¿Quién? Intloque Inahuaque y Palnemohuán y Yoali Ejecatl. Es decir, tenía muy claro el concepto del valor del ser de la persona humana y por tanto la prohibición expresa de la realización de los sacrificios humanos en su territorio, aun y cuando formaba parte de la Triple Alianza. Es más, cuando los mexicas o aztecas conquistan Chalco, la forma, el tratamiento a los chalcas que hicieron los aztecas fue tan cruel y tan el llevar madera, piedra para la construcción de templos, muriendo muchos de ellos de hambre. Personalmente Nezahualcóyotl, con algunos de sus súbditos, se presentaba a ayudar y a dar de forma caritativa, diríamos, ayuda a los vencidos del pueblo de Chalco. No me extiendo más en el tema de Nezahualcóyotl y del mundo prehispánico. Lo único que sí querría enfatizar es que esta enorme riqueza es parte de esa herencia que hemos recibido
evidentemente sin menospreciar las de tipo folclórico, ¿no? o alimentario incluso. Buena parte de nuestra cultura culinaria está conformada por elementos, fundamentalmente el frijol, el chile y el maíz, que eran los tres elementos constitutivos esenciales de la alimentación prehispánica. La calabaza, el tomate, tantísimos otros elementos que además se convierten en elementos sustantivos de cocina internacional. Imaginemos, por ejemplo, la comida en Italia sin el tomate. O sea, prácticamente pues se reduce a la mitad toda su producción culinaria, ¿verdad? Entonces, bueno, el cacahuate, etcétera, ¿no? El chocolate, una enorme riqueza que aporta el mundo prehispánico. Pero por la otra vertiente, pues es obviamente la vertiente hispánica. Aquí, pues no podemos sino reconocer el que como el mismo Miguel León Portilla ahí en el Templo Mayor, aquella frase, no fue triunfo ni derrota, sino el doloroso nacimiento de una nueva nación. Nosotros, querámoslo o no, somos la resultante de aquella nación. Una nación mestiza, una nación barroca, pero el mestizaje, no podemos exaltar el mestizaje racial porque acabaríamos pues en actitudes incluso nasófilas. No podemos basar el orgullo de una nación en sus elementos de orden racial. Es un accidente. El mismo el mismo Agustín Basabe, cuando se refiere a México, en el capítulo de la óntica de México, dice: México no es una realidad sustancial, México es un accidente. Y es un accidente porque no ha existido desde siempre ni existirá por siempre. Lo verdaderamente sustantivo somos los mexicanos. Existe México porque existimos los mexicanos, y existe la mexicanidad precisamente porque los mexicanos, portadores de ese conjunto de elementos y de valores, somos los que le damos sentido a México y sentido a la mexicanidad. México como tal, como nación, es un accidente. Bueno, no da tiempo, pero traía aquí yo también algunos de los huehuetlatolis, estos diálogos hermosísimos que transcribe íntegros Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Absolutamente recomendable leer renglón por renglón el libro sexto de esta Historia General de las Cosas de la Nueva España de Sahagún, en donde los acontecimientos de la vida en el mundo prehispánico quedan ahí plasmados, ¿sí? El nacimiento, bueno, desde cuando la mozuela está preñada hasta el nacimiento, el matrimonio, la dedicación del trabajo, del día, el concepto del tiempo. Cuando los padres le dicen a sus hijos: no pierdan el tiempo que Dios nos da. Es decir, no somos dueños del tiempo. Y entonces viene toda una concepción hermosísima en los huehuetlatolis de el valor de las cosas y sobre todo de las cosas más profundas del Toltecayotl. Y para ir como afinando el término de la mexicanidad, pues tengo que referirme necesariamente a los jesuitas. Son ellos, y sobre todo en el exilio, quienes por primera vez, porque el término de mexicano ya se había utilizado en el pasado. Fíjense, concretamente en un libelo, en un folleto que se publica en Sevilla en el siglo XVI, después de 1565, cuando se concreta el tornaviaje de Legazpi y de Urdaneta, diciendo: estos mexicanos han de estar que no caben en sí mismos, de alegría y de orgullo, porque toda esa expedición fue armada, diseñada desde México, y este deseo, esta idea original de Colón de llegar a Zipango, viajando de oriente a poniente,
finalmente se concreta desde México, ¿sí? Con el famoso tornaviaje de Legazpi y Urdaneta. Eso sería digno de una película, porque al tocar puerto en Acapulco, dicen, imaginen ustedes todo el escorbuto y los meses de tránsito de viaje, que pues era algo inimaginable, no tenían fuerza ni para echar anclas. Y al frente, al mando del timón, venía precisamente Urdaneta, que había dado la vuelta al mundo muy jovencito, el viaje de circunnavegación de Magallanes, y que estaba en Michoacán y que solo acepta, poniéndole condiciones al rey, a Felipe II, el integrarse como experto navegante a esta expedición de descubrimiento del tornaviaje, si le permitía llevar consigo hermanos de la orden, porque él, después de navegante, se hizo religioso agustino. Y bueno, entonces decía de los jesuitas, ellos llegan, son de los últimos en llegar a México, primero franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, etcétera, y hasta 1572 van llegando los jesuitas. Estos ensanchan, alargan, expanden el territorio hacia el norte de una manera verdaderamente inusitada. El Padre Quino, Ugarte, Salvatierra, la California, la Baja California, y Nuevo México, Arizona, etcétera, son los verdaderos artífices del crecimiento del reino de la Nueva España hacia el norte. En 1767, hace exactamente 250 años, estamos cumpliendo 250 años de la expulsión de los jesuitas, y aquí, precisamente en la capilla en donde hoy está la Biblioteca Iberoamericana, hay una placa en donde está la referencia de: por esta puerta salió Clavijero al exilio. Bueno, en este proceso hubo un hito decisivo y un momento en que fue posible integrar los diversos rasgos del rostro común que se había formado a lo largo de los siglos, para finalmente armar con ellos una imagen coherente y articulada. Esa etapa esencial en el itinerario que iba a permitir que un día el reino dependiente de la Nueva España se transformara en la joven nación mexicana tuvo lugar entre Ferrara y Bolonia, en los territorios pontificios, que es a donde van a parar algunos de los jesuitas mexicanos, porque otros van precisamente hasta Polonia. Fue Polonia uno de los únicos países en donde no se firmó o se leyó el decreto pontificio de extinción de la orden de los jesuitas, y entonces por ello se refiere a Ferrara y a Bolonia, porque es en Bolonia donde estos jesuitas, Alegre, Clavijero, Landívar, titanes del humanismo y de la ciencia, dan a conocer la riqueza extraordinaria de lo que estaba sucediendo en México a finales del último tercio del siglo XVIII, antes de que Alejandro von Humboldt hiciera su periplo y también reforzara la idea de los jesuitas. Esta joven nación mexicana tuvo lugar entre Ferrara y Bolonia en el último tercio del siglo XVIII, un proceso que comenzó alrededor de medio siglo antes de la separación política o efectiva de la corona española. Y es fruto de la labor tesonera de un grupo de expatriados que formaron la primera de las fecundas generaciones en la diáspora. Dieron un impulso decisivo a la construcción de un modelo cultural que hacía a todos los habitantes de este suelo hijos y herederos de la grandeza prehispánica, cuando los jesuitas criollos exiliados en Italia se autodenominaron mexicanos. O sea, ellos no dijeron somos españoles ni somos novohispanos, somos mexicanos. Se autodenominaron mexicanos en lugar de resaltar su adscripción de origen, españoles, y quebraron el paradigma de carácter étnico y racial que en esa sociedad había estado organizado, y consolidaron la estructura simbólica de la nación mestiza. Este fue el momento clave de concebir ya a esta como una nueva nación. No somos indígenas, ni somos españoles, somos mexicanos. Este orgullo del criollismo y del mestizaje acrisolado con un conjunto de valores que hacían ya en el intelectual, en el caso concreto de los jesuitas, ver con claridad la naciente nación mexicana.
El suelo patrio, inobjetable, patrimonio compartido, minuciosamente explorado y descrito por los jesuitas. El segundo polo de referencia común, el humanismo clásico e ilustrado de estos hombres de fe que ampliaba su mirada hasta un horizonte planetario. Con estos elementos contribuyeron a construir un eje común de convergencia para el México naciente. Construir para la nueva nación que estaba a punto de convertirse en plenamente mestiza, un modelo cultural acorde con lo que iba a ser su realidad social. Es decir, no puede entenderse una nación, una realidad social sin este complejo entramaje de orden cultural, ¿sí? Este modelo cultural acorde con lo que iba a ser su realidad social, pues es lo que ellos con toda claridad perciben e incluso expresan. Los jesuitas, desempeñando un papel de gran importancia en la construcción de la sociedad virreinal, configuraron el territorio y son los que conciben, insisto, por vez primera este México. Este México que se va acrisolando y según algunos autores en el siglo XVII es precisamente cuando tiene su punto de quiebre en el aspecto identitario o de identidad, es cuando la mezcla de elementos es tal que le dan ya un carácter al mexicano. Por ejemplo, las características del comer mexicano, tomando como base todos los elementos que ya hemos mencionado de la cocina prehispánica, pero adicionados con todo cuanto viene de Europa. Cualquier platillo que me digan, cualquiera, tiene rasgos y fisonomía mestiza. El pozole, mexicanísimo pozole, pues no sería posible sin la carne de cerdo. ¿Y lo comían con carne? Sí. Hay que ver, por ejemplo, la descripción que hace de la Nueva Vizcaya, Antonio G. Sarabia, Atanasio G. Sarabia, y cómo guerreaban las tribus de indios acajes o acaxes, y cuando una de estas tribus vencía a la otra, traía el cuerpo del principal a su comunidad, y después en una enorme olla de barro, debajo de un gran zapote, no quebraban, cortaban el cuerpo del cacique aquel y lo echaban a la olla y al otro día lo comían. Pues un pozole de acaje de primera. Y por cierto, dicen, no quebraban los huesos porque las falanges se las colocaban en el labio inferior como si fuesen trofeos, exactamente, ¿sí? Y fíjense, estamos aquí utilizando que el mestizaje no solamente se da aquí, sino es de ida y vuelta. El mismo Colón, el mestizaje en la lengua, cuando regresa y escribe a los reyes católicos cuanto encuentra en el Caribe, utiliza tres términos que se universalizan: cacique, canoa y caníbal. No existían en el castellano esos términos y son, a partir de 1493, incorporados al castellano en este proceso de mestizaje que es de ida y vuelta. No solamente se da aquí, sino que es un mestizaje que afecta a toda la humanidad. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVI, apenas en el siglo XVI, ya la maestría en el manejo del caballo, de los orgullosos de charrería, Juan Suárez de Peralta edita en España un importante libro sobre el manejo del caballo, al volverse pues un libro de consulta obligado. Y ese manejo del caballo aquí, es decir, el famoso caballo andaluz en las serranías mexicanas, se convierte en un animal de trabajo en el campo, de gran fuerza, y el dominio del animal es verdaderamente majestuoso. Bernardo de Balbuena, uno de los primeros grandes poetas mexicanos en su grandeza mexicana, dice: ni otro ninguno, si es posible, le haya de mayor renombre, aunque entren a porfía, los que el gran Betis en su arena ensaya, podrán contrahacer la gallardía, brío, ferocidad, coraje y gala de México y su gran caballería. Los caballos lozanos, bravos, fieros, jinetes 1000 en mano y pies ligeros, pues la destreza, gala y bizarría del medio jinete, ¿qué lengua habrá o pincel que lo retrate? O sea, ya se van convirtiendo una serie de elementos
Igual no existiría la charrería sin el caballo español, no existiría el mariachi, el mexicanísimo mariachi, sin los instrumentos de cuerda europeos. En fin, una gran cantidad de elementos que son como distintivos de la identidad mexicana. El chocolate, diríamos. ¿El chocolate es auténticamente mexicano? Pues sí, pero la adición de la leche y el azúcar, porque antes, y eso quiere decir chocoatl, ¿no? Agua sucia, agua turbia, agua lodosa, al moler el cacao con agua, pues eso parecía, pues así le llamaban. Pero al mezclarlo con leche y con azúcar, que viene precisamente con el ganado vacuno de la península ibérica y la caña de azúcar del África, pues se convierte en el chocolate mestizo que hoy también todos conocemos. Y quiero también hacer referencia al mestizaje. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿A las 11? ¿15 minutos más? ¡Qué barbaridad! Bueno, al tema de la lengua. Uno de los elementos distintivos de la conformación de una nación es precisamente su lengua. Y yo aquí no puedo dejar de referirme a Pablo Neruda, en aquella hermosísima oda a la palabra, en donde solamente leeré el último párrafo, me salto todo lo demás, dice: todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos, esos que andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Neruda no conoció a mis hijos, por eso. Todos se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Evidentemente, este encuentro, el primer encuentro, porque bueno, en 1992, cuando la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, fueron muchos los términos y connotaciones con que se refirió a aquel hecho histórico: descubrimiento, encuentro, encubrimiento, encontronazo, gran tropezón. O sea, una multitud de términos que tenían cada uno de ellos una carga ideológica, ¿sí? De destrucción de culturas, de sobreposición, de mestizaje, etcétera. Pero aquí la figura central, diríamos, de todo este acontecimiento, a partir del cual poco a poco se va forjando la cultura y la identidad mestiza de nuestra nación, y yo diría barroca, es precisamente Hernán Cortés. La figura de Hernán Cortés, y yo preferiría aquí, igual que lo hice hace unos momentos y lo mencioné, referirme a un documento que escribió Octavio Paz en 1985. No había recibido el Premio Nobel de Literatura, pero en el 85 Octavio Paz será, bueno, no en el 85, desde mucho antes, una persona, una figura totalmente referente de las letras mexicanas, del pensamiento y del pensamiento acerca de la mexicanidad. ¿Qué dice Octavio Paz de Hernán Cortés? Dice: la figura de Hernán Cortés ha provocado siempre los sentimientos, y perdón, van a ser solo frases, son 4 hojitas, pero yo leeré algunas frases nada más. La figura de Hernán Cortés ha provocado siempre los sentimientos y los juicios más contradictorios.
desde sus contemporáneos, Díaz del Castillo, López de Gómara, hasta los historiadores y biógrafos que los han sucedido durante 4 siglos, nadie ha escapado de una fascinación que va de la idolatría al aborrecimiento. Y el hombre no fue menos complejo y diverso que los juicios que ha suscitado. Su juventud, una novela de aventuras, la conquista de México, evoca las empresas de César en las Galias o de Babur en el Indostán. Y el parecido se acentúa porque, como ellos, Cortés fue un escritor notable y sus cartas de relación soportan la comparación con los comentarios de la guerra de las Galias o con las memorias del conquistador de la India. Su voracidad sexual le pareció a Prescott, que lo admiraba, la de un semental. La crueldad y la perfidia de algunos de sus hechos, la matanza de Cholula, la ejecución de Cuauhtémoc, traen a la memoria los actos de esos príncipes brillantes sin escrúpulos del Renacimiento, Borgia, Malatesta, etc. Los amores de Cortés y doña Marina recuerdan otros en los que la ambición política se mezcla con la pasión erótica, como los de Marco Antonio y Cleopatra. La historia de Cortés es un fragmento, pero es un fragmento central en la historia de la Edad Moderna. También a veces parece una epopeya fantástica. El sitio de Tenochtitlán y el heroísmo de sitiadores y sitiados tiene una grandeza más épica que histórica, es Troya. Al mismo tiempo, la significación filosófica de ese hecho, el choque de 2 civilizaciones, hace pensar no en Homero, sino en Gibón o en Hegel. Cortés ante Moctezuma es Alejandro ante Darío. ¿Qué forma de escribir? Es que verdaderamente su diplomacia y sagacidad al unir a las naciones indias en una batalla contra el opresor Estado azteca, todos, los empualtecas, los tlaxcoltecas, los texcocanos y después los xochimilcas, todos los que alrededor de la laguna cedieron ante la propuesta de destrucción del imperio azteca, en una batalla contra el opresor Estado azteca, parecen inspiradas en las máximas de Maquiavelo, al que nunca leyó. Sin embargo, Cortés es una figura renacentista solo por un costado, por el otro es medieval. Siempre fue un vasallo leal. También fue un creyente fervoroso y esto lo distingue de otros grandes capitanes incrédulos como Condé o Bonaparte. Guerrero, político, diplomático, aventurero, ávido de riquezas y mujeres, católico, devoto, Cortés fue también un descubridor de tierras, un fundador de ciudades. Fue un hombre extraordinario, un héroe en el antiguo sentido de la palabra. A Cortés no es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo. La figura histórica de Cortés despierta y soporta los juicios más diversos y las comparaciones más osadas. Pero ¿y su mito? Porque Cortés es un mito. A diferencia de los personajes históricos que son complejos y ambiguos como la realidad misma, los mitos son simples y unívocos. De ahí que las pasiones que convocan sean fervientes, directas y no pocas veces feroces. El mito de Cortés es un mito mexicano y es un mito negro, negativo. Por lo primero es casi incomprensible para los extranjeros, por lo segundo se asemeja a una herida enconada. Cortés es el emblema de la conquista, no como un fenómeno histórico que al enfrentar 2 mundos los unió, sino la imagen de una penetración violenta y de una usurpación astuta y bárbara. Con la conquista, rapacidad, doblez, crueldad, comienza la opresión y la injusticia. Y en la peculiar lógica del mito, hecha de oposiciones simétricas, la conquista simboliza el comienzo de la dominación y la independencia, el principio de la libertad. Así la función del mito de Cortés es ideológica. Mejor dicho, es una pieza maestra en un teatro histórico mitológico. En sus orígenes, el mito de Cortés fue inglés, francés, holandés. En el siglo XIX, los ideólogos mexicanos lo reelaboraron. En el siglo XX, el mito de Cortés se afianzó, el indigenismo, etc. Me salto todo esto. El carácter ideológico del mito de Cortés es evidente. Fue el arma de combate de un partido. Pero estas luchas pertenecen al pasado. Hoy el mito pelea contra fantasmas. Aparte de su irrealidad, el mito es nocivo porque en lugar de unir, divide a las conciencias. Su función es exactamente contraria a la del Cid, que fue un mito fundado en un personaje histórico no menos, sino más dudoso que Cortés. Pero en tanto el Cid unió a los españoles, Cortés divide a los mexicanos, envenena las almas y alienta rencores anacrónicos y absurdos. El odio a Cortés no es odio a España,
es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y sobre todo impide la reconciliación de México con su otra mitad. El mito nació de la ideología y solo la crítica de la ideología podrá disiparlo. Cortés debe ser restituido al sitio al que pertenece con toda su grandeza y todos sus defectos, a la historia. Apenas Cortés deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. Esta tarea de crítica equivale a una cura moral y debe ser emprendida por aquellos que son los herederos directos de los creadores del mito, los intelectuales y la actual clase gobernante mexicana. Puso el dedo en la llaga, porque como Cortés está Iturbide y está Hidalgo y está Juárez y está Miramón y está Maximiliano y está Porfirio Díaz, todos. O sea, nuestra historia está tan manipulada y tan hecha de oposiciones simétricas, como lo dice aquí Octavio Paz, que verdaderamente ya no sabemos por qué alguna vez uno de mis hijos me decía, oye papá, a ver, estudiando en primaria, ¿no? La revolución, a ver, entonces este es héroe porque mató al que lo antecedió, o es héroe porque lo mató el que le siguió. Pues como decía Enrique Krauss, ¿quiénes llegaban a la silla? Llegaban los que estaban precedidos de un ejército victorioso. Y ese es el drama del México del siglo XIX y del siglo XX. No me detengo, bueno, traía aquí algo, quedan 5 minutos de Hidalgo, pero bueno, no da tiempo. Quizá aquí este personaje, Manuel Mier y Terán, el general Manuel Mier y Terán, uno de los poquísimos que en la Sierra de Guerrero queda, junto con Guerrero precisamente, enarbolando estos deseos de independencia y de libertad en México. Después, ya con una vez que se concreta la independencia, Manuel Mier y Terán, tanto con Guadalupe Victoria como con los dos primeros presidentes mexicanos, tanto con Victoria como con Guerrero, se convierte o le dan el mando de secretario de Guerra y Marina, el primero, y comandante de las provincias de Oriente, es decir, Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, un territorio enorme, inmenso. El día 2 de julio de 1832, él había ya anunciado que Texas estaba por perderse. 1832, 15 años antes de la guerra del 47. Y es el caso en el que ese día en Padilla, pueblo en el que fue fusilado Agustín de Iturbide, quiso visitar la tumba del primer emperador de México, del libertador Agustín de Iturbide, y que quiso que los lugareños le narraran con lujo de detalle los últimos momentos de la vida de Iturbide, que le contaran todos los acontecimientos en el lugar y en el momento de la muerte. Me salto también mucho de esto. Todos los que lo rodeaban cuando estuvo en la tumba de Iturbide, de sus ojos brotaron lágrimas. Luego se levantó y dijo estas palabras, recogidas por su ayudante, que al día siguiente, después de los acontecimientos funestos que se sucedieron, anotó con cuidado para no olvidarlos. Descansa en paz, varón insigne, esforzado caudillo, ínclito general, víctima desgraciada, perdona a los que te ofendieron y ruega a Dios por el bien de tu patria. Fue a la hacienda en que estaba hospedado. En efecto, a la mañana siguiente, el 3 de julio de 1832, muy temprano al amanecer, Manuel Mier y Terán, después de asearse y vestirse, salió solo, sin acompañamiento, al lugar donde estaba enterrado Iturbide. Por unos instantes miró la tumba del libertador y luego caminó unos pasos hacia donde estaba una pared. Enseguida desenfundó su espada, la colocó encajándola por el puño en una hendidura, se puso de frente al filoso y puntiagudo acero y acercó su pecho a la punta. Acomodándola a la altura de su corazón, suspiró, quizá rezó alguna plegaria y decidido se arrojó, como los centuriones, con fuerza sobre la espada
El metal penetró a través de sus costillas hasta el corazón y los médicos que le hicieron la necropsia encontraron el músculo cardíaco partido a la mitad. Sus ayudantes lo encontraron minutos después, impresionados por la tragedia y por la grotesca manera en que se había quitado la vida el general Manuel Mier Terán. Y no aparece, no está entre nuestros héroes, fue un luchador por la independencia, pero este acto fue el que lo arrancó del panteón de los héroes mexicanos. Verdaderamente es inconcebible, es increíble, un hombre que dedicó su vida a luchar por México y que siendo ministro de guerra pudo haber evitado el fusilamiento de Padilla, y que en un remordimiento atroz, como dice Alfonso Junco, los mexicanos somos parricidas, porque aun cuando Hidalgo inicia la gesta libertaria, le corresponde a Iturbide algo, y además no se ha reflexionado suficientemente en ello, me parece. Logró lo que no pudo Bolívar en el sur. Porque aquí, en todos estos enormes territorios de la Nueva España, la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, el Nuevo León, la Capitanía General de Guatemala, cada uno de estos pudo haber sido una pequeña nación como en Centroamérica o como en Sudamérica. Y sin embargo, él logró la unidad, la independencia política, y cometió errores como todo mundo, pero gracias a él la unidad de la nación se preservó. Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, y por el Pacífico, bueno, hasta Alaska. 1760 y tantos, 70, Antonio de Valdés, en esta embarcación que por nombre llevaba La Mexicana, en un viaje de cabotaje, llega precisamente hasta lo que hoy lleva su nombre, Bahía Valdés, expulsa a los rusos que habían atravesado el estrecho de Bering y dominaban ya Alaska, y toma posesión en nombre del rey Carlos III. Es decir, la Nueva España por el Pacífico llegaba desde Alaska hasta prácticamente la colindancia con la Gran Colombia, hoy Panamá. Panamá fue cercenado de la Gran Colombia, pero eso conformaba el Imperio Mexicano. Ya con la muerte de Iturbide y con la República, bueno, Centroamérica, toda la conflictiva que hay ahí con el tema también de Chiapas, si se integra o se desintegra de la Capitanía General y se integra a la República Mexicana, los intentos, que gracias a Dios fallidos del Yucatán de independizarse como nación, las invasiones norteamericana y francesa, en fin, una serie de circunstancias que fueron marcando gravemente a nuestro país. Yo en 2 minutos quiero hacer referencia de 2 documentos. Uno de ellos escrito por Berta Ulloa, una de las mejores historiadoras del tema de la Revolución Mexicana, que publica La Revolución Intervenida por el Colegio de México, y ahí, y esto pues es algo que además me atañe directamente, menciona que en el pueblo de Ayotengo aseguró que desde 1548, poquito después de las juntas de Burgos de 1542, en donde Carlos V discute la licitud, animado precisamente por desde la Universidad de Salamanca, Francisco de Vitoria, la licitud de la ocupación de estos territorios. No tienes derecho. Y así nace el derecho internacional de gentes, gracias a Francisco de Vitoria y sus reelecciones en las cátedras de la Universidad de Salamanca. Y entonces el rey Carlos V convoca estas reuniones, y este documento de 1548, inmediato posterior al inicio de las nuevas leyes o leyes de Indias, dicen ellos del pueblo de Ayotengo, tenían títulos de propiedad y posesión, pero entre 1894 y 1895, siendo gobernadores de Hidalgo Rafael Cravioto, el general Rafael Cravioto, se los arrebató arbitrariamente el gobernador porfirista Rafael Cravioto, dueño de la hacienda limítrofe del Soquital. Además, les quemaron sus casas y los vecinos tuvieron que dispersarse sumidos en la miseria y en la desgracia. La comisión local hidalguense empezó a estudiar el asunto en junio de 1915 y lo terminó más de un año después.
En las primeras sesiones, Marcelina Moreno, vecina de Ayotengo, presentó un testimonio que la comisión rechazó porque era una hijuela testamentaria que no acreditaba derechos de propiedad, cuando tenía una cédula real de 1548, la propiedad comunal de los indígenas. Pompeyo Cravioto, hubo todo un pleito legal y decidieron, en torno de la capilla, eran las famosas capillas de las cofradías, pues una cierta cantidad de hectáreas. ¿Sabe qué hizo Pompeyo Cravioto? Y me apena porque, quién sabe qué habrá sido, tío, tatarabuelo o algo así, hijo del general Rafael Cravioto, dinamitó la iglesia precisamente para que no existiera el punto de referencia. Voló la iglesia. Y obviamente esto, pues los vecinos de Ayotengo en vano trataron de obtener copias de los títulos de propiedad en el Archivo General de la Nación y acabaron por pedir que se les otorgara un ejido. En fin, el gran despojo y también el tema de la destrucción. En el siglo XVIII se cometieron, viene aquí ya con la salida de los jesuitas y con toda la reforma europea, con el siglo de las luces, con la ilustración, el positivismo, el enciclopedismo, una reacción también en nuestra nación que lamentablemente, como dice en este libro Guillermo Tovar y de Teresa, el México, la ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido. En el siglo XVIII se cometieron varios crímenes artísticos de relevancia. El más patético fue el de raspar la extraordinaria fachada barroca de estípites con figuras de Sócrates, Platón, Aristóteles, Carlos III, etcétera, obra de Iniesta Bejarano y que describe con detalle Ignacio Belle de Cisneros en 1760. En lugar de esta maravillosa obra, al edificio de la universidad se le puso una ridícula fachadita, obra del académico González Velázquez. El resto del edificio se demolió en 1910. Hoy el solar sirve de estacionamiento de un almacén de ropa llamado El Overol. Esto lo escribió Guillermo Tovar y de Teresa en los años 80 del siglo pasado, hace aproximadamente 35 años. En la Gaceta de México, que abarca de 1722 a 1742, nos hablan de cada día el estreno de una obra en el dilatado reino de la Nueva España y cada semana el estreno, reedificación o donación de edificios, mobiliarios, retablos, imágenes y objetos de oro, plata para los templos de la Ciudad de México. Aunque es peligroso hacer cálculos si consideramos que hacia 1770 había en la ciudad cerca de 80 iglesias entre parroquias, templos, capillas, hospitales, conventos, colegios, y que solamente el de San Miguel había 10 retablos dorados, en la catedral más de 30, San Agustín 20, en las Vizcaínas 6, y que podríamos considerar un promedio de más de 5 retablos por cada edificio religioso en la Ciudad de México, debería existir más de 350 retablos dorados. Santa Prisca se quedaba corta junto a muchos de estos, ¿no? Aquí dice, me hace tener la certeza de que cuando menos 300 retablos dorados fueron destruidos. No es esto ya inexplicable, sino verdaderamente absurdo. Los mexicanos sufrimos una enfermedad, una furia, un deseo de autodestruirnos, de cancelarnos, de borrarnos, de no dejar huella de nuestro pasado y de un modo de ser en el que creímos y al que nos consagramos. Somos actuales a costa de negar nuestra vocación barroca y adoptamos un supuesto buen gusto a costa de nuestra verdadera riqueza artística. Yo por eso insisto en el tema del mestizaje y mestizaje barroco. Agustín Basabe Fernández del Valle se refiere al barroco como el hor vacuum, el horror al vacío. Por ello, en las capillas barrocas, Tonancintla, Santo Domingo, desde el arte de Tequitqui, lo más indocristiano, hasta lo más espléndido, no cabe un angelito más, ¿no? Pero es por ese horror al vacío. Y no se refiere al vacío espacial, sino al vacío existencial. Es un horror al vacío existencial. El barroco, evidentemente, representa el arte de la contrarreforma.
Y por tanto, toda esta influencia norteamericana o francesa que nos llega en el siglo XIX o desde finales del siglo XVIII veía al barroco como algo detestable, ¿verdad? Algo que no tenía por qué continuar existiendo. Pocos casos son semejantes en la historia de la humanidad. La destrucción de Roma por los bárbaros es menos inexplicable. Destruían algo que no les pertenecía. Los mexicanos tenemos la mala costumbre de autodevorarnos a partir de la conquista y olvidar la costumbre que ejemplifica el Templo Mayor de Tenochtitlán de construir sin destruir lo que ya existía. Los mexicanos creemos todavía que es necesario destruir el pasado para disponer del presente. Más que una mala costumbre, es un serio problema de identidad nacional. Pero en 1861 se llevó a cabo una verdadera hazaña, demoler decenas de edificios en unos cuantos meses. Los habitantes de la ciudad se acostumbraron a oír golpes de piquetas, barretas, desplomes y otros efectos sonoros típicos de las demoliciones. En San Agustín entraron los soldados con cuerdas, fíjense, en San Agustín, que hacían caer y despedazarse contra el suelo las figuras estofadas y policromadas del retablo mayor. Para destruir las estructuras de los retablos usaban hachas y a veces caballos para arrancarlos de sus muros. El retablo mayor de Tlatelolco, con soberbias pinturas de Echave y pinturas del indio Miguel Mauricio, fue convertido en leña. Gracias a José Bernardo Couto, un mexicano intachable e inteligente, se salvaron 2 pinturas, pues las pidió a los franciscanos en 1860 para sustituirlas por copias y agregarlas al acervo de la Academia de San Carlos. Juan José Vaz fue el héroe del desastre. Destruía lo que podía. Fernández Ledesma recogió el testimonio de cómo Vaz tuvo la brillante idea de convertir la catedral en ruinas para utilizar su cantera en la construcción de una escuela de artes y oficios. Aquella frase de ¿qué esperan los mexicanos para echar a la pira ese cerro de leña dorada que hay en catedral? Y se refería nada menos que al altar de los reyes, precisamente al retablo de los reyes. Perdón esta cosa, ya. Y bueno, para terminar, Santo Domingo salvó su iglesia grande, la barda, la portería y otras muchas dependencias fueron aniquiladas por la piqueta para abrir la calle de Leandro Valle. Esta calle, ha dicho también Guillermo Tovari de Teresa, es una calle que no va a ningún lado ni viene de ningún lado. Simplemente fue para destruir, demoler parte del convento de Santo Domingo. La capilla del Rosario, que ostentó retablos de Isidro Vicente de Balbás, que era neoclásica en 1861, también fue destruida. En fin, no me detengo más, nada más. Manuel González Galván, del Instituto, en paz descanse, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, afirma que en este periodo de reacción neoclásica y de demolición se destruyeron más de 10,000 retablos dorados en México. Imagínense nada más el patrimonio cultural que se perdió en ese momento. Ya me pasé 10 minutos, solamente quisiera concluir con una poesía de María Eugenia Imant. Es muy poco conocida, yo tuve la fortuna de conocerla y hace referencia precisamente a buena parte de esto que aquí hemos mencionado. Dice: ¿por qué tú, mexicano, raza nueva, reniegas con furor contra tu sangre hispana y al mismo tiempo discriminas ciego a la otra parte de tu ser, al indio? ¿Qué atávicos principios te encadenan o qué extrañas teorías te han inculcado para que borres de un plumazo artero la epopeya grandiosa, la conquista que de 2 rostros magnos cinceló tu rostro? Cuauhtémoc y Cortés, los 2 extraordinarios, el primero sublime en su derrota, el segundo magnífico en su triunfo, constituyen ambos la nación pujante que hoy reverencias tú, mas sin saber la causa. Y debes aprender a hablar del uno sin insultar al otro, que es blasfemia, pues de ellos surgió tu raza nueva que pronuncia la lengua de Cervantes con el acento suave del dialecto indígena. Eres el único pueblo de la América Ibera, heredero escogido de la Hispania gloriosa, que niega rotundo estar encadenado a las culturas del Mediterráneo. Y se ignora por qué, contradictorio, suspiras porque no se arrasó con el de bronce. ¿Es que acaso tú no eres parte y parte?
Es así que teniendo dos pasados heroicos, dos glorias, las has negado a las dos y te has quedado inerme, huérfano inexplicable de eminentes padres. Que las plantas desnudas de los frailes primeros conmuevan tus entrañas, te trajeron la fe. Mas no olvides tampoco las plantas bronceadas ni el ojo de obsidiana que es parte de tu ser. Y no cometas nunca el error tan trillado de creerte heredero de pueblos conquistados, pues lo eres también directo de los conquistadores. Si las dos grandes ramas de tu árbol genealógico serenas enaltecen tu sino, qué insensato es negarlas, te quedas inferior. Supera, mexicano, falsedades históricas, encuéntrate a ti mismo, resuelve sin rencores ese problema interno y entonces, orgulloso, yérguete frente al mundo con la frente muy alta, pues pocos pueblos tienen tu pasado increíble y por varias centurias México fue pionero, líder indiscutible de civilización. Muchas gracias. Les ruego se pongan de pie para darle un reconocimiento al señor arquitecto. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica, apolítica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Fundamentos de la Mexicanidad, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 19 de septiembre de 2017. Signada por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, doctor Silviano Hernández González, presidente. Muchísimas gracias. Les ruego se pongan sentados. El próximo martes 26 de septiembre, en punto de las 19 horas, la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías llevará a cabo la conferencia magistral titulada Victoriano Salado Álvarez, sobreviviente entre el tiempo viejo y el tiempo nuevo, a cargo de nuestro invitado, el maestro Adolfo Castañón, poeta y académico de la lengua, en el ex recinto del Congreso del Estado. Asimismo, el miércoles 27 de septiembre, en punto de las 19 horas, tendremos la conmemoración del 153 aniversario, así como la entrega del Premio Anual de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco al doctor Horacio Padilla Muñoz y entrega de las preseas Valentín Gómez Farías, Hilarión Romero Gil y Severo Díaz Galindo. Y antes de pedirle a nuestro presidente que haga la solemne clausura de esta sesión, recordarles que tenemos un pequeño convivio para seguir departiendo con nuestro conferencista de esta noche. Siendo las 21:15 de este martes 19 de septiembre de 2017, declaro clausurada la reunión de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco, institución aconfesional y apolítica de carácter cultural, este martes 19 de septiembre de 2017, con la conferencia Fundamentos de la Mexicanidad, a cargo de nuestro invitado, el arquitecto Alejandro Cravioto Lebrija. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro y del maestro Julio Santillán, aquí presentes.